tornarse rosada y luego rojo rutilante, rojo clarito. Y el paciente se asusta. Y el que le colocó también. Doctor, disculpe, entonces la sonda Foley, ¿hasta dónde tendría que llegar? La sonda Foley llega acá al espacio vesical. No llega acá. En este caso, doctor, que El globo vesical se enclava acá. Ahora, por eso, como esto es un riesgo, ¿cuál es la técnica correcta? Cuando uno coloca una sonda Foley, cada 200 o 300 centímetros cúbicos, clampa la sonda. Con eso lo clampas por unos 2 a 5 minutos. ¿Para qué haces eso? Para que el detrusor de la vejiga tenga tiempo de contraerse gradualmente. No genere contracciones violentas. Llena la bolsa de 200, 300 centímetros, clampas. Le das unos minutos, luego nuevamente vuelves a desclampar, nuevamente llena otros 300, nuevamente vuelves a clampar. Esa operación normalmente la repites unas 2 o 3 veces, que es lo que va a demorar en vaciar todo el litro de orina que está acumulado. ¿Sí? Entonces, con eso lo que vas a evitar es precisamente una contracción violenta del detrusor de la vejiga. ¿Entiendes? Es una pregunta típica, sobre todo cuando los urólogos les enseñan a ustedes a colocar sonda. Eso es de lo que son sondas Foley. Chicos. Ahora, la vejiga va a tener superficies, va a tener una superficie superior, 2 inferolaterales y una inferoposterior. Sus conductos, 2 uréteres, un uráculo y una uretra, y estos conductos originarán en la unión uráculo-vesical, en la unión urétero-vesical y en la unión uretro-vesical. Cuando hablamos de relaciones, a nivel anterior, tanto varón y mujer tienen las mismas relaciones en la vejiga. Su relación es con el espacio prevesical o el espacio de Retio. ¿Se recuerdan? Ya les había explicado esto. El espacio prevesical, y por delante del espacio prevesical está el hueso púbico, ¿cierto? La sínfisis del pubis. Hacia atrás sí hay diferencias entre varón y mujer. En el caso del varón, ¿qué vamos a encontrar hacia atrás? Vesículas seminales, conductos eferentes, espacio recto vesical, la fascia prostática, el recto. En el caso de la mujer, ¿qué encontramos hacia atrás? La pared anterior vaginal, encontramos la zona cervix, encontramos parte también del recto mucho más atrás, y también podemos encontrar la cara anterior del cuerpo uterino, sobre todo cuando el útero está en una posición específica. ¿Qué posiciones tiene el útero? En el ciclo pasado lo han estudiado. ¿Qué posiciones tiene el útero normalmente? Y de esas dos, ¿cuál es la más frecuente? El siglo pasado lo han hecho. Esta es la posición anteverso flexo y retroverso flexo. Esta es la posición anteverso flexo. O sea, está hacia adelante en flexión. Cuando está al revés, es el retroverso flexo. Cuando está anteverso flexo, es parte del vecindario posterior de la vejiga. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, no olvidemos que entre estos se van a generar espacios. El espacio uterino vesical y el espacio recto uterino. Esos espacios son muy importantes. Ahora, cuando hablamos de relaciones laterales, hablamos cómo se relaciona la vejiga con los músculos relacionados al diafragma pélvico, al piso pélvico. Y ahí tenemos al obturador, tenemos al elevador del ano, como relaciones laterales. Y cuando hablamos de inervación, hay un pequeño error de orden. Acá y acá. Las fibras simpáticas que provienen de los niveles torácicos inferiores y lumbares van a generar las fibras simpáticas, y estas fibras simpáticas, sobre todo en el varón, tienen una función importante, ¿no? Evitar el reflujo seminal. ¿Qué quiere decir? Cuando se va a generar la eyaculación, el esfínter interno se cierra para que la eyaculación pueda ir hacia el exterior, porque si no hubiese reflujo seminal hacia la vejiga. Eso es por estimulación netamente simpática. Y cuando hablamos de estimulación parasimpática, es la responsable de lo que es la micción. Entonces, ¿de dónde vienen estas fibras? De los niveles sacros de la médula espinal.
conducidos por los nervios espláncnicos pélvicos y los plexos hipogástricos inferiores, donde trabajan sobre todo en el estímulo del músculo detrusor de la vejiga, contraen el músculo detrusor de la vejiga, pero además se ayudan a inhibir el esfínter interno de la uretra, sobre todo masculino. Entonces, se abre el esfínter, se comprime la vejiga y puede fluir la orina hacia el exterior. ¿Correcto? ¿Cuántos esfínteres hay? ¿Uno? Ahora, cuando hablamos de la uretra masculina y femenina tiene marcadas diferencias, comenzando desde el tamaño. ¿Cuál es el tamaño de la uretra femenina? 3, 4. De 3 a 4 centímetros, ¿no? Mientras que la uretra masculina, 18, 20. ahí varía. Varía de acuerdo a raza, etnia, ¿no? Estadísticamente o epidemiológicamente, la variación anatómica va desde los 10 hasta los 25 centímetros. ¿Ya? Ahora, independiente del tamaño, la uretra masculina tiene 4 segmentos. Independiente del tamaño, tiene 4 segmentos. En estos 4 segmentos, ¿cuáles tenemos? El segmento intramural, que es esta transición ya de vejiga a uretra, intramural o preprostático. El segmento prostático. Ese segmento prostático, ¿por qué? Porque alrededor de la uretra va a estar la próstata, la glándula prostática rodeando. Luego tendremos el segmento membranoso y luego tendremos el segmento esponjoso, porque en todo su trayecto está rodeado de cuerpo esponjoso. Es el segmento más largo, el segmento más prominente. ¿Qué es lo importante aquí? La relación de los segmentos con los esfínteres. En el caso del varón hay 2 esfínteres, un esfínter externo y un esfínter interno. El esfínter interno se relaciona con su porción intramural y el esfínter externo con la porción membranosa. ¿Correcto? Ahora, estos factores, la presencia de esfínteres y el tamaño de la uretra, termina siendo un factor protector y un factor de riesgo a la vez. En el caso de la mujer, ¿qué será? ¿Factor protector o factor de riesgo? Riesgo. Factor de riesgo. ¿Por qué? Porque al ser corto, la uretra, cuando ésta se coloniza por bacterias, teniendo en cuenta que el meato uretral está rodeado por lo que viene a ser la vulva vaginal, que normalmente es una zona húmeda y que está cubierta por bacterias, está colonizada por bacterias que son parte de la flora bacteriana normal de la mujer. Pero cuando estas colonizan la uretra, que alcanzan la mucosa, tienen un trayecto muy corto para avanzar. Por eso con facilidad alcanzan la vejiga. No es muy común que las mujeres tengan uretritis. Saltan de frente a la cistitis. Entonces normalmente van directo pues a micción continua, incontinencia miccional, no tolera mucho tener orina residual, constantemente están en el baño. Ahora, el hecho de la uretra corta y de este factor de riesgo es la razón por la cual las mujeres transitan durante toda su vida estadísticamente, ¿cuántas? Entre 3 a 5 infecciones urinarias al año. Que ya hay factores que van a hacerlo o más frecuente o menos frecuente. Ahí influye la edad, influye la higiene, influye el estado psicológico, influye el estado de alimentación, influye un montón de factores que lo van a hacer o más frecuente o menos frecuente, incluido las relaciones sexuales. En el caso del varón la cosa cambia, porque en el caso del varón no solo es una uretra más larga, sino que tiene 2 esfínteres. Entonces, cuando las bacterias colonizan la uretra, es más frecuente que el varón sí sufra de uretritis. Más frecuente la uretritis y es muy infrecuente la cistitis y más infrecuente las pielonefritis. Para que un varón haga pielonefritis significa que esa bacteria es agresiva y de crecimiento rápido. Que si no, no habría otra forma de explicar cómo ha colonizado todo ese tramo uretral, ha vencido los esfínteres para poder llegar a la vejiga. Porque la vejiga es una piscina. Pero normalmente siempre hay un residuo miccional, hay un volumen de orina que queda residual en la vejiga. Entonces, cuando las bacterias alcanzan esa estructura, en la orina se replican bastante rápido. Entonces, con bastante facilidad alcanzan los uretres
la llegada de los uréteres en su cara inferolateral y colonizan los uréteres y se llegan hasta el riñón. Por eso que normalmente las infecciones urinarias en el varón se consideran como hitos complicadas. En el varón son hitos complicadas. En el varón es difícil tratar una infección urinaria que alcance el riñón. Es difícil. Muchos terminan en la UCI con sepsis de origen urinario, sepsis de origen renal. ¿Por qué? Porque son bacterias agresivas. En el caso de la mujer es distinto. Como coexisten durante toda su vida con infecciones más frecuentes, así como hacen pielonefritis bastante rápido, tú le inicias terapia antibiótica y con la misma velocidad que empezó, resuelve. Salvo de repente sean inmunodeprimidos, diabéticos, etcétera, otras condiciones que hagan que se genere un cuadro de severidad. Pero la mayoría de mujeres que hacen pielonefritis o pielonefritis, tú le inicias tratamiento antibiótico específico y a los 2-3 días los síntomas se dieron y a los 5-7 días con cultivos negativos. Sale más rápido, en el caso del varón. Entonces, esa es como la diferencia, cómo la anatomía ha influido también en el proceso microbiológico. Entonces, eso es importante que se tiene que conocer, porque normalmente nosotros siempre en consulta te van a preguntar, sobre todo las mujeres más jóvenes, adolescentes, y empiezan, ¿por qué tanto? ¿Por qué todo el año ya llevan 3-4 veces que me da infección urinaria? Será un problema de higiene, de repente ya inició vida sexual. Si ya la inició, probablemente hay una infección concomitante de la zona vaginal y eso esté condicionando a que se colonice el meato uretral. Por eso constantemente está haciendo infecciones urinarias. Mientras no trates uno, el otro va a seguir. No tiene sentido tratar la infección urinaria si no has manejado el otro. ¿Ya? En cambio, en el caso del varón, si hace infección urinaria, si tú lo identificas con cistitis o pielonefritis, lo primero que tienes que hacer es identificar si hay conductas sexuales de riesgo. Porque eso ¿qué implica? Implica que el germen probablemente sea una enterobacteria o sea un capsulado. ¿Por qué? ¿En qué poblaciones es más frecuente esto? Pacientes en las poblaciones HCH. ¿Qué son las poblaciones HCH? Homosexual. Por respeto a la identidad, en los temas médicos se les denomina poblaciones HCH. Correcto. En ellos sí tienden a hacer pielonefritis, porque la práctica sexual los lleva a eso. Correcto. Y hazle un cultivo para que veas lo resistente que son un montón de antibióticos. Es bien complicado tratarlo, ¿sabes? Es bien complicado en general tratar a un varón con infección urinaria severa. Porque ahora no solo las poblaciones HCH tienen ese tipo de costumbres, también la población hetero, pero es menos frecuente. Ahora, y ahí, por eso normalmente con un varón incluso este tipo de infecciones, uno incluso investiga ya otro tipo de infecciones concomitantes. Sífilis, herpes, VIH, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué? Porque para que un germen agresivo se haya metido ahí, quiere decir que sus conductas de riesgo pueden llevarlo a tener otras infecciones en paralelo. Eso normalmente hay que tener cuidado cuando uno maneja este tipo de pacientes. Entonces se entiende cómo la anatomía influye mucho en el tema microbiológico, va a influir en el tema semiológico incluso en el tema de las preguntas que ustedes tengan que hacer cuando enfrenten a un paciente con infección urinaria. Semiológicamente uno puede preguntarle, ¿le molesta, le duele para orinar? Sí, ¿en qué momento? Al inicio de la misión, durante toda la misión o al final de la misión. Semiológicamente tú puedes determinar ser una uretritis, ser una cistitis, ser una pielonefritis. Semiológicamente, ¿no? Pues la semiología es muy bonita porque aprendes a preguntar. Ahora, importante, el esfínter uretral externo está compuesto por 3 complejos musculares que son diferentes en el varón y en la mujer. En el varón, uno de ellos es la capa circular de músculo liso que envuelve la uretra proximal membranosa, el músculo profundo transverso al periné y el compresor de la uretra. Mientras que en la mujer tenemos
la capa circular del músculo liso que envuelve la uretra, el músculo compresor de la uretra y el esfínter uretrovaginal. Importante esos tres ¿Y qué tipo de componentes músculo es el musculares de cada largo? esfínter. ¿Qué es músculo liso? Cuando hablamos de la irrigación en el caso de la uretra masculina, se relaciona con la arteria vesical inferior, la rectal media, la venoso como la vena dorsal profunda del pie. Y en el drenaje linfático es muy similar a lo que vienen a hacer lo que hemos hecho con los uréteres, ¿no? Porque están mediando acá los ganglios que están rodeando a todos los vasos y ramas de los ilíacos. Y cuando hablamos de la inervación, en el caso del varón, depende de la inervación por el plexo prostático y el plexo vesical, que procede del plexo pélvico. Además del pudendo. El pudendo, ¿de qué raíces sacras se forma? Uno, Siglo dos. pasado lo han hecho. ¿Ah? De S2 a S4. De S2 a S4 se forma el pudendo. Ahora, en el caso de la mujer, en cuanto a la inervación, es también el plexo vesical y nervio pudendo. Entonces no olvidemos, en el caso del varón, plexo vesical, plexo prostático, nervio pudendo. En el caso de la mujer, plexo pélvico, nervio pudendo. En cuanto a la irrigación, en el caso de la mujer, hablamos de las ramas provenientes de la arteria pudenda interna, la vaginal, y las venas que toman el mismo nombre. Hasta ahí.